Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más vamos a seguir reflexionando en la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a seguir con la segunda parte del mensaje titulado Dando siempre gracias. Recuerde que este mensaje se divide en tres secciones. La primera sección la vimos en el video pasado y lo invito para que usted, si no lo ha visto, lo pueda ver. Y vamos a seguir recordando motivos bíblicos por los cuales debemos estar agradecidos con Dios. Recuerde, los motivos tienen que ser bíblicos, no son mis motivos, no son los motivos de ninguno, solamente los motivos que están en este librito que se llama la Biblia. Pero antes de empezar con estos siguientes cuatro motivos por los cuales debemos estar agradecidos con Dios, quiero decirle algo, hermano, amigo que me escucha. Dar gracias a Dios no se debe limitar a las circunstancias. Su gratitud y mi gratitud no se debe limitar a las circunstancias de nuestra vida. Por el contrario, dar gracias a Dios se debe convertir en un hábito en la vida de todo creyente y, ¿por qué no?, en la vida de todo ser humano. Hermano, amigo que me escucha, usted y yo debemos de hacer de la gratitud un hábito en nuestra vida. Vamos a mirar entonces cuatro motivos bíblicos por los cuales debemos estar agradecidos con Dios. Y el primero es el siguiente: porque el Señor nos fortalece, hermano. Porque el Señor nos da fuerzas. ¿Cuántos de ustedes, no sé si les haya pasado, o tal vez sea solamente yo, que nos sentimos débiles? Nos sentimos débiles a veces físicamente, espiritualmente, mentalmente, pero siempre el Señor nos ha dado la fuerza en el momento justo. Lo dice la Biblia. Pablo, el apóstol Pablo, le dice allí en la primera carta que le escribió al joven pastor Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, dice de la siguiente manera: Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo, el gran apóstol Pablo, le daba gracias a Dios, daba gracias al que le dio las fuerzas, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Sin las fuerzas que el Señor le hubiera dado a Pablo, Pablo tal vez no hubiera seguido y no hubiera acabado la carrera, como dice la escritura. También Daniel, ¿recuerdan? Ese gran profeta de Dios, cuando tenía por delante un reto grandísimo, que era ir a presentarse delante del rey, a decirle cuál era el sueño y cuál era su interpretación. Dios, en medio de su misericordia, le reveló a Daniel el sueño del rey Nabucodonosor y le reveló también el significado del sueño. Dice Daniel en el capítulo 2, versículo 23, Dios, gracias, le está dando gracias porque le ha dado la sabiduría y le dio la fuerza, hermano. El Señor nos fortalece. El Señor nos fortalece. Siguiente motivo por el cual debemos de estar agradecidos con nuestro Dios es porque el Señor nos dio la victoria, hermano. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a mirar la victoria sobre qué. Usted dirá, ¿me dio la victoria? ¿Qué he ganado? Y mire, hermano, nos dio la victoria porque antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, antes de rendir nuestra vida a Él, usted y yo, que hemos nacido de nuevo, estábamos muertos. Estábamos muertos, escuche muy bien lo que dice la Biblia. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Lo dice la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, hablando de nuestro Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, el Señor nos dio la victoria. Y el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios en el capítulo 15, versículo 57, le dice, pero gracias a Dios. Estaba agradecido con Dios. Él la tenía clara. Pero gracias a Dios, Él, el Señor, nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 31, dice, el hombre
prepara el caballo para entrar en batalla. Pero el Señor es quien da la victoria, hermano. Las victorias que tú has tenido en tu vida, a lo largo de tu vida, nos las ha dado o te las ha dado, y me las ha dado el Señor. Y por eso también debemos de ser agradecidos con Él. Tercer motivo por el cual debemos estar agradecidos con nuestro Señor es por su creación, hermano. A veces como que pasamos esto como que es tan común para nuestra vida que se nos olvida que la creación el Señor la hizo, la creó, valga la redundancia, para usted y para mí. Él hizo los cielos y la tierra. Dice el libro de los Génesis que con su palabra creó los cielos, creó la tierra, hermano. Hermano, usted y yo debemos de tener gratitud en nuestro corazón por la creación de nuestro Dios. Salmo, capítulo 19, versículo 1, es un salmo muy conocido y la mayoría tal vez lo saben hasta de memoria. Yo no sé si usted tiene la oportunidad de salir en las mañanas cuando se dice, vulgarmente cuando se dice que raya el alba, cuando amanece, y se ha dado cuenta de esos amaneceres tan hermosos. O por el contrario, usted tiene la oportunidad de contemplar los atardeceres y allí ve la gloria de Dios, porque dice la escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo capítulo 9, versículo 1 dice el salmista, dice, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré, hablaré de las cosas maravillosas que has hecho. Y no solo lo de mi vida, sino mira la creación, hermano. También debemos de ser agradecidos por la creación de Dios. Y cuarto y último motivo de este devocional, de esta segunda parte, hermanos, es que debemos de dar gracias a nuestro Dios por nuestros hermanos. Sí, como me escucha, por nuestros hermanos. Y no solamente por sus hermanos de sangre, no solamente por sus hermanos, hijos de su papá y de su mamá, no. También por nuestros hermanos de la familia de Dios. Porque acuérdese que el día que usted aceptó al Señor, el día que usted se rindió a Cristo y lo aceptó como su único Señor y Salvador, usted pasó a ser de la familia de Dios. El día que usted nació de nuevo, usted pasó a ser de la familia de Dios. Pablo, el gran apóstol Pablo, no cesaba de dar gracias a Dios por los hermanos cada vez que tenía la oportunidad. Y le daba gracias a Dios por los hermanos en Corinto, daba gracias a Dios por los hermanos en Filipo, daba gracias a Dios por los hermanos en Efeso, daba gracias a Dios por los hermanos en Tesalónica. Y mire, hermano, la iglesia Corinto no era una iglesia perfecta, tenía muchos errores. Yo creo que había muchos hermanitos difíciles de querer, tal vez muchos hermanitos difíciles de tratar. Pero Pablo siempre decía lo siguiente, 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, dice, Pablo decía, siempre, siempre doy gracias a Dios por ustedes. Y es necesario que demos gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo Jesús. También Pablo a los filipenses allí en la iglesia de Filipo decía lo siguiente, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Cada vez que pensaba en sus hermanos en Filipo, Pablo decía, le doy gracias a Dios. Pablo decía con respecto a los hermanos en Efeso, decía, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Efesios capítulo 1, versículo 16. Pablo no dejaba de dar gracias por los hermanos en Efeso. Y a los hermanos en Tesalónica les decía, amados hermanos, no podemos más, no tenemos sino que dar gracias, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Ahí lo dice en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1, versículo 32. Versículo 3, perdón. Segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Hermano, debemos de ser agradecidos con Dios. Si usted ha visto o ya vio el anterior video, esta es la segunda parte y en el siguiente devocional trataremos la tercera y última parte de este hermoso tema.
Lo invito para que usted se suscriba a este canal, para que comparta estos videos. Y si el Señor así lo permite, nos veremos dentro en el siguiente devocional. Hermano, un abrazo fuerte, amigo que me escucha. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y mil bendiciones.